11 menos 25 de la noche, seguimos en directo aquí en La Lupa, debatiendo hoy sobre la selectividad. Mañana más de 40.800 alumnos, en torno a unos 41.000 andaluces, harán la prueba de acceso a la universidad. La hora común para toda Andalucía, las 8:30 de la mañana. 10.000 de ellos serán sevillanos. Para debatir sobre el futuro de la selectividad, los pros y los contras, las luces y las sombras que van en torno a este polémico tema, hemos sentado esta noche en La Lupa a 4 personas que están sobradamente cualificadas para debatir este asunto. A mi izquierda, Elías Zamora, profesor de Antropología Social en la Universidad de Sevilla, ya jubilado, así que no sé si darle la enhorabuena, profesor. Muy buenas noches. También nos acompaña por primera vez aquí en los estudios del Correo de Andalucía Televisión Andrés Rodríguez Benot, decano de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide. De verdad que es un honor tenerlo aquí sentado con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Comparte también por vez primera mesa aquí en La Lupa Mónica Bautista. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Mónica es estudiante de quinto de periodismo, con una trayectoria profesional en Radiopolis y coordinadora regional de Aula Abierta en Canal Sur Radio, y nuestra compañera Carlota Muñoz, coordinadora de local en el Correo de Andalucía. Muy buenas noches, Carlota. Buenas noches. Lo primero, y empiezo por ti y luego me queda en redes sociales, Chantal de la Cruz. Chantal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Recordamos ese usuario que tenemos en Twitter habilitado @lalupactv. Hoy hablamos de la selectividad y desde ya pueden mandarnos todas sus opiniones. Bueno, pues primero le vamos a dar paso a Carlota Muñoz, que durante una década ha dirigido la sección de universidad en el Correo de Andalucía. Ha escrito recientes artículos de análisis también sobre el futuro de la selectividad. El último lo hacía este martes 10 de junio, en el que titulaba "Más cambios normativos e incertidumbres en el horizonte universitario". Carlota, para poner un poco en antecedente a todas las personas que nos están viendo, ¿cuáles serían esos cambios y esas incertidumbres que se vislumbran en el horizonte universitario? Pues bien, el Gobierno ha dado ya carta de naturaleza al nuevo modelo de acceso a la universidad con un Real Decreto aprobado el pasado 7 de junio, pasado sábado, y ese nuevo modelo de acceso implica que la actual selectividad, tal y como la conocemos, va a desaparecer en el curso 2017-2018 para los estudiantes que cursen bachillerato LONCE en 2016-2017, y para el resto de estudiantes, es decir, para los que proceden de la FP o incluso los que vienen de bachillerato de la LOE, ya se someterían a esa nueva prueba de acceso en el próximo curso, en 2014-2015, es decir, en un año aproximadamente. Ese nuevo acceso que plantea el Gobierno en ese Real Decreto pues implica que el alumno tan solo requerirá de su título de bachiller, para lo que tendrá que pasar una reválida en su centro de estudio, y posteriormente las universidades tienen la opción de fijar sus criterios propios de admisión. Ese Real Decreto, no obstante, permite que las universidades se pongan de acuerdo y fijen pruebas comunes, y eso permitiría que en Andalucía se pudiera mantener el actual distrito único, que además es lo que la Junta de Andalucía, junto con las universidades andaluzas, ha manifestado su intención de mantener y preservar el distrito único. Ese sería un poco el contexto que nos deja este Real Decreto aprobado pues hace justo 5 días. La primera pregunta que os lanzo a la mesa, y empiezo por el profesor Zamora: ¿la selectividad es el mejor sistema de acceso, profesor, o está caduca, o puede generar diferencia de nivel, pues cualitativo o cuantitativo? Yo creo que la selectividad, como está ahora, no vale para nada. No vale absolutamente para nada. Yo comentaba antes, yo estuve un tiempo en tribunales de selectividad y me di de baja. No volví a eso porque me parecía una pantomima. Yo recuerdo tribunales donde un estudiante suspendía matemática y física y aprobaba la selectividad. Esto era así, ¿no? Claro, yo tengo un problema, y es que como estoy jubilado soy muy mayor, y yo hice pre y teníamos selectividad, y cuando yo me presenté selectividad de ciencia, había el grupo de ciencia y el de letras, el de ciencia con los comunes, el examen aquel lo pasamos el 2% de los presentados, y hoy aprueba el 98%. Cuando un estudiante se empezaban a leer las notas, ahora es todo informático, pero antes se leían las notas y entonces empezaba, tú lo habrás visto a lo mejor, o lo habrás vivido, empezábamos a cantar las notas y llegaba el de matemática y decía 2, y llegaba el que había corregido física y decía 3, y llegaba no sé qué, y al final le salía 5,7, eso no vale. En la selectividad tal y como está planteada no vale. Entonces da igual, ¿no?
puede no ponerse. El único criterio, quizás el que decía el rector de la Universidad Pablo Olavide, de igualación. Bueno, relativamente, porque también habías dicho que había diferencias en las calificaciones medias que se daban en determinados centros, y como eso pesa muchísimo, yo creo que la selectividad es un sistema, tal y como está planteada ahora, es mal sistema. La idea de una reválida, como parece que está planteado también, y junto a ella una selección por parte de las universidades ofertan 100 plazas de medicina en la Universidad de Sevilla o 600 de Derecho en la Universidad Pablo Olavide, y se presentan los estudiantes, y el que tenga mejor calificación, ese entra, y ya está. Ese puede ser mejor. Pero de todas maneras, el problema, desde mi punto de vista, discutir sobre la selectividad no tiene sentido, sino que lo que hay es que plantear un debate acerca del modelo universitario o del modelo de la enseñanza española. Y España carece de modelo, por tanto, si hay selectividad o no es irrelevante cuando el propio país hace decenios que carece de un modelo y de un proyecto a largo plazo de cómo tiene que ser la educación y la enseñanza en todos los niveles. Profesor Andrés Rodríguez, ¿cómo ve usted la selectividad y el universo que se plantea ante estos cambios? En mi opinión, debería haber un sistema que es el que existe actualmente combinado. Es decir, hay que confiar por una parte en la calificación que el alumno tiene en el centro de origen, en su centro de bachillerato superior, y esa es la apuesta que hace la ley de reforma universitaria, la LOMCE, en cierto modo, pero por otro lado hace falta un principio de igualdad que permita que cualquier estudiante que haya estudiado en cualquier provincia, en cualquier comunidad del Reino de España, pues pueda acceder al menos de manera coordinada en cuanto a las pruebas a cualquier otra universidad. Si preguntamos a padres de alumnos que ahora tienen hijos que quieren estudiar medicina, nos contarán que viven un calvario, porque tienen 17 calendarios de pruebas de acceso a la universidad, criterios diferentes, momentos diferentes también para solicitar la documentación oportuna, la espera de calificación, etcétera. Entonces, ahí es donde la ley, a mi entender, resulta inadecuada. Si se puede considerar que es bueno que se confíe en lo que hacen los centros de origen, eso es un poco lo que se está planteando también en la universidad. Usted ha adquirido las competencias, las tiene validadas, no hace falta que las repita en un examen de selectividad, pero sí hace falta, si no un sistema único estatal, al menos sí la coordinación entre todos los sistemas autonómicos del Estado. Y eso es lo que no hay. Y ese es el paso que tendría que haber sido más valiente y que se tendría que haber dado, a mi entender, en la LOMCE. Carlota, te planteo a ti y luego Mónica por la edad. Parece que de algún modo, o al menos lo estoy entendiendo así, en este a la izquierda, estáis viendo que es normal la reforma de la selectividad tal y como la estamos viviendo hoy por hoy. Sin embargo, tú, por ejemplo, en las crónicas sí que dejas abiertas muchas más las dudas de si esa reforma pueden plantear arbitraje a la hora de acceder también a la universidad. A mí es que me gustaría contestar a la reflexión que hace el profesor Elías Zamora, porque efectivamente si nos damos cuenta seguimos usando el mismo lenguaje que cuando usted hizo la prueba de acceso a la universidad. O sea, estamos hablando de pruebas que las podemos llamar reválida, selectividad, PAU, le podemos buscar el nombre que queramos, pero siguen siendo pruebas en las que no se tienen en cuenta los nuevos tiempos en los que nos encontramos. Quizás no se trata tanto de que la selectividad evalúe nuestros conocimientos teóricos. ¿Por qué no introducir en esa selectividad una evaluación de capacidades, de habilidades, en las que son necesarias en este momento para los profesionales que van a salir al mercado laboral? Y no me estoy refiriendo solamente a saber matemáticas, a saber redactar un análisis de texto o saber mucho sobre historia del arte. Saber leer. Bueno, por saber supuesto, leer, por y ejemplo, demostrarlo bueno, pues a lo mejor en una prueba oral. Los estudiantes que llegan a la universidad no saben leer. Lo que quiero decirle es que evidentemente que hay que hacerle una reforma a la selectividad, como hay que hacérsela a todo el sistema educativo, si usted me lo permite, claro que hay que hacérselo, pero nos encontramos siempre en el mismo punto. Las reformas se plantean con infinitas lagunas, sin fijar criterios, por ejemplo, sobre cómo, quién y de qué manera se van a hacer esas pruebas en el bachillerato. ¿Cómo las van a hacer? ¿Los centros a su disposición, a su libre albedrío? Yo no estaría de acuerdo con ese sistema, básicamente porque entiendo
que establece una arbitrariedad muy peligrosa, es tremendamente peligrosa, porque existen centros privados y centros públicos. Si eso no está regulado por alguien, no está regulado por unos poderes públicos, no se respeta el principio de igualdad de ninguna de las maneras. Yo al menos no lo creo así. Lo que es necesario es que la coletilla que siempre usamos en los medios de comunicación y siempre que hay un debate sobre esta materia, que es la necesidad del consenso y del diálogo en un modelo educativo con una vigencia de aquí a 30 años, que sería lo ideal, que esa coletilla no sea una coletilla, deje de ser una coletilla y alguien se lo crea de verdad y sea capaz alguna vez... Llevamos 30 años sin modelo educativo. ¿Qué digo? 30, 40 años. Cuando yo era estudiante se estaba discutiendo la ley Villar-Palacín. Esto ni te acordarás. Pero nuestros primeros conflictos en el año 71 eran en relación con la ley Villar-Palacín, que fue un gobierno del innombrable. Era la época del innombrable y Villar-Palacín, no te rías porque es verdad. Estaba pensando que yo con esa edad ya me considero vieja, no había nacido. Claro. Perdón. Entonces, con Villar-Palacín ya entonces empezó el caos. Pero es que no ha habido un modelo educativo en este país, no hay un modelo de enseñanza. Es de discutir. Y en eso nos vamos a poner de acuerdo todos. Claro, de hecho, pero es que llevan diciendo cosas toda la democracia. De hecho, Elías, si me permite, Claro, esta es la séptima reforma educativa en lo que llevamos de democracia. Desastre. LOECD, LODE, LOCSE, LOPEC, LOCE, LOE y ahora la LOMCE. ¿Y sabes cuál es el una problema locura. principal? Los curas. El problema principal son los curas. Es decir, esta ley, por ejemplo, ¿cuál es el argumento central de esta ley? Que la religión vuelva a ser una asignatura en los institutos, mire usted, este es un país laico, la religión en la parroquia, eso y que los colegios que segregan o seleccionan o separan por sexo tengan subvención. Ese es el argumento Está central. dando el titular de la noche, Elías Zamora. ¡Claro! Y seguramente tendrá contestaciones en las redes sociales. Vamos a Bueno, chantarle la pues verás. Pero Bueno, pues por ejemplo, yo les traslado lo que nos dicen desde las redes sociales, @lalupactv. Lucía Oliva dice, lo que falla es la educación, que convierte un examen en terrible. Carmen, universitarios en paro no acceden a matrículas de formación profesional, no es coherente. ¿Para qué la selectividad? La palabra selectividad indica escoger. ¿Por qué no fomentamos los gustos académicos e intelectuales atrayendo un poco más a los estudiantes? Otro más de Carmen. El acceso a la investigación universitaria debería tener una opción en la elección de la rama elegida por nuestros estudiantes. Hasta ahora estas son las valoraciones que nos proponen y bueno, se trasladan hechas a la mesa. @lalupactv. Es importante lo que estabais diciendo y a mí ya me gustaría que fuéramos lanzando temas y que de verdad, profesor, se queda ahí también observando, el señor Andrés Rodríguez se queda ahí. Es verdad lo que o defiende o no sé, está de acuerdo con la postura que ha planteado el señor Zamora. Bien, yo pienso que si vamos al punto de arranque de la reciente ley, la última que tenemos, la séptima, como tú nos recordabas, la 11, yo creo que el punto de partida de análisis es muy correcto. Se dice, primero, necesitamos mejorar los resultados formativos de nuestros estudiantes, porque en los índices de formación, en las clasificaciones internacionales, no destacamos precisamente. En segundo lugar, hace falta de igual modo incrementar las posibilidades de empleabilidad del estudiante con vista al mundo profesional. Y en tercer lugar, la capacidad de emprendimiento. Esos son criterios que se parten de un análisis básico. Ahora bien, ¿cómo lo afronta la ley? En lo que a nosotros se refiere, en lo que se refiere a la prueba de selectividad que comienza mañana, hay afirmaciones que se han vertido en las que no estoy del todo de acuerdo. Por un lado, la realidad demuestra que ya hay centros que son conocidos porque permiten obtener mayor calificación a los alumnos. Y no son necesariamente privados, muchas veces son públicos. Y es más, y hay centros que son más rigurosos en la formación del alumno o al menos en la calificación de la formación. Y eso sí suelen ser los privados. Entonces nos encontramos muchas veces con un desfase y se está viviendo la realidad en centros de bachillerato privados que hacen campañas especialmente intensas para que sus alumnos no se le vayan en primero y en segundo a otros centros donde se obtiene más calificación. Porque la selectividad ahora es enormemente competitiva, en la escala de 0 a 14, como sabéis. O sea que la realidad... Si me permites una reflexión, ¿no deberían ser los alumnos los afectados por esa forma de evaluarlos al alza o esa forma de evaluarlos a la baja por parte del instituto? ¿No deberían pasar por otro examen adicional
con motivo de esa corrección, bien al alza, bien a la baja. Deberían ser una competencia externa la que analizara cada instituto cómo está llevando a cabo esa enseñanza. No tienen por qué ser los perjudicados, entre ¿Sabes comillas. cómo se elimina ese problema? Eliminando el valor de las calificaciones previas. Es decir, el estudiante va a la universidad a cuerpo limpio. A cero. Y, claro, va a hacer su examen de ingreso a cuerpo limpio. Y demuestra cuáles son sus conocimientos, sus capacidades, sus habilidades, como sea. Y ahí se acabaron las calificaciones. Ahí lo único que contará será el trabajo del estudiante y la calidad del centro. Porque un centro de calidad, claro que hay centros privados, públicos, el Instituto San Isidoro siempre ha tenido muy buenos resultados en eso, porque tiene muy buena plantilla de profesores y es un instituto serio. O el Herrera, o otros con Solera en Sevilla. Entonces ya se acabó esta discusión. Pero si lo que me interesa a mí es saber, como profesor universitario, lo que me interesaba es saber si el estudiante tiene las condiciones para entender un texto, para resolver un problema, para enfrentarse a la enseñanza que en la universidad se pretende que reciba. Ya está, entonces eliminamos todo eso que hay de anterior, pero ¿por qué introdujeron eso en una de las 7 reformas aquellas? ¿Por qué? Todo el mundo va igual a enfrentarse a la prueba y ya no hay problema de si esta universidad, este colegio o este instituto dan las notas más altas o más bajas. Ya se acabó. Yo creo que esa es la solución. No Sin embargo, tal y como se plantea, si planteáramos pruebas, estaríamos poniendo lo mismo que en selectividad. Realmente el enfrentarte a un examen para demostrar si vales o no vales, si tienes los conocimientos en un folio. Que ese puedes tener un mal día, puedes tener unas condiciones. ¿Y qué hace? Hay muchas críticas a la prueba de acceso a la universidad y hay pocas alternativas válidas. ¿Y qué hace? Quizá el problema esté en el sistema educativo. Quizá esté en que estamos seleccionando, que estamos haciendo un filtro que es lo más cómodo para el sistema y no estamos teniendo en cuenta otros aspectos como, no sé... ¿Cómo entran los estudiantes en Yale? A través de méritos Yale propios. ¿sabes? Que es una universidad que no tiene ningún interés, ¿no? O en Harvard. ¿Cómo entra en Harvard méritos un propios. estudiante? Son la propia universidad. Pero ¿cómo es el mérito? ¿Qué se hace? ¿Un examen? Claro, un examen. Podemos discutir cómo se plantea el examen. Yo solo pondría un examen de matemáticas y leer un texto y contar lo que dice. Nada más. Con eso me sobra. Pero hay que hacer un ejercicio, si no, ¿cómo? No sé, yo es que estoy hablando mucho ya. No, de todas maneras hay una reflexión que usted hizo al comienzo del debate, que yo sí me gustaría puntualizarlo, al menos darle la visión, después de haber hablado con gente de la universidad, que responde a ese argumento, como decía usted, de la selectividad al final no funciona como un cribado, porque pasan el 90 y tantos % de los estudiantes. Claro. Pues el ejemplo que me ponen dentro de la universidad, la verdad es que me parece que es válido también. Cuando tú te vas a preparar, cuando tú vas a preparar tu coche para pasar la ITV, cuando te toca pasar la ITV, tú haces previamente un examen de tu coche, ¿no? Tú le miras el aceite, le miras los frenos, lo miras todo para que pueda pasar esa prueba de la ITV. Pues lo mismo en la selectividad. Durante un año el estudiante está exclusivamente preparándose para pasar esa prueba. Es decir, durante un año está adquiriendo todas esas competencias para poder pasar esa prueba. Por lo tanto, no es raro, no es extraño que pase la mayoría, ¿no? Lo anormal sería que no lo pasaran, ¿no? La mayoría de los coches que van a la ITV pasan la ITV. Es lo mismo, ¿no? Podríamos decir que... Yo no sé el decano qué es lo que dirá, pero de verdad que yo he sido profesor muchos años y los estudiantes que llegan en primero, bueno, a los que llegan cuando teníamos la licenciatura de segundo ciclo, ya eso ni lo cuento, porque ya estaban deformados por la universidad, con lo cual eran irrecuperables, ¿no? Pero los estudiantes que llegan con 18 años, la dificultad que hay para que lleguen a entrar en la comprensión de los textos es tremenda. Esto siendo un profesor normal. Si digo del ámbito donde sois vosotros, ¿verdad?, de audiovisuales, que hay un profesor de esta Universidad de Sevilla magnífica que le ha dado a leer a estudiantes de 18 años un texto de Adorno y Horkheimer, ilegible,
vamos, ilegible. A mí me cuesta trabajo leerlo y yo he sido profesor de teoría muchos años y sé mucha teoría en ciencias sociales. Un texto ilegible, ya entonces apague y vámonos, ¿no? Pero los estudiantes tienen graves problemas de comprensión verbal. Graves, y eso no es culpa de ellos, eso es culpa del sistema educativo. Porque aprenden muchas cosas, pero no aprenden a leer, a comprender textos, a razonar. Entonces, de hecho, en el informe PISA ya comentaban el cálculo numérico y la lectura, era donde fallaban los estudiantes. Pero si eso pero viene de atrás, el informe PISA se hace en primaria. Pero si lo básico es el pensamiento abstracto, matemáticas y leer y escribir. El 22% de los alumnos que pasan a secundaria, según las estadísticas, no entienden bien un texto. Claro. El 22%, estamos hablando de 1 de cada 5 alumnos. Y le planteo, las nuevas tecnologías, no podemos estar enfrentadas a ello. La gente no escribe, la gente no lee tanto como se suponía que estaba leyendo, pero se está teniendo en cuenta también en la universidad las nuevas habilidades que se están adquiriendo para las que quizá el profesorado tampoco está dando esa respuesta. Hay un cambio no coyuntural, sino estructural de la manera de entender el conocimiento también en las capas y las sociedades más jóvenes. Totalmente. Nosotros la experiencia que tenemos, al menos la mía particular, es que el alumno de hoy en día es mucho más versátil, mucho más práctico y se le saca mucho mejor partido en cuestiones instrumentales en el acceso a la información, gracias al uso de las tecnologías modernas, ¿no? En eso ha habido un avance tremendo. Pero eso ha sustituido a la lectura tradicional. Es raro el alumno que lee fuera de los textos que tenga que hacer en la universidad. Y ese es quizá el problema de fondo de nuestro sistema universitario. Nosotros hemos tenido reuniones de contacto, de coordinación con centros de bachillerato, tanto públicos como privados, donde nos hemos sentado con profesores para ver qué problemas tenemos nosotros con los alumnos que no llegan de esos centros. Y los problemas son los mismos. Y ellos a su vez se han sentado con los de primaria, con los de básica, con los de primaria, y todo el mundo dice lo mismo, es decir, que el problema está de raíz. El alumno desde el primer momento, por el sistema educativo, por el entorno, por los cambios sociales, ha dejado de leer. Como no lee, no maneja vocabulario, no tiene riqueza de expresión y no sabe escribir. Y al final del proceso, donde estamos en las universidades, nosotros somos los tributarios. Yo recuerdo una serie de entrevistas que hubo, de reuniones muy interesantes hace un par de años, organizadas en Sevilla. Se trajeron a rectores de las 15 o 20 mejores universidades del mundo, por la clasificación famosa de Shanghái, ¿no? Uno de ellos fue el vicepresidente de la Universidad de Oxford y le preguntó a un padre de un alumno qué es lo más importante para un universitario. Y dijo, leer. Haber leído y sobre todo la secundaria. Es más importante una buena secundaria que una buena universidad. Entonces ahí es donde tenemos que ir a la base. Nosotros somos, ya digo, el final del sistema. Y ya es muy difícil a un alumno con 20, 22 años, en cuarto, en quinto de carrera, enseñarle corregirle unos hábitos que no ha adquirido en la adolescencia. Chantal de la Cruz, por las redes sociales que nos están planteando. Bueno, pues Lucía nos dice, ¿no debería ser garantía de formación correcta el haber terminado un bachillerato en un centro? ¿O no se fían de los centros o no se fían de la información que se imparte? Carmen, empleabilidad es la clave, no la selectividad. Lucía de nuevo nos dice que la religión se da en la parroquia y así no cambiarían tanto las leyes. José dice, Carlota está dando en el clavo, hay que reformar el sistema de acceso adaptándolo a los nuevos tiempos y habilidades de los alumnos. Además de recordarles el Twitter que tenemos, @lalupactv, tenemos la página de Facebook con el mismo nombre para que comenten todo lo que quieran. También hemos salido nosotros a la calle. Quiero poneros una información elaborada por Eugenia Jiménez y este es pues las reflexiones populares que hemos compartido en Sevilla, en la calle. Así opináis ustedes. Más de 200.000 estudiantes andaluces se enfrentan a la tradicional prueba de selectividad los próximos días 12, 13 y 14 de junio, siendo esta comunidad autónoma una de las últimas en examinarse en España. Parece que esta prueba está llegando a su fin, ya que el pasado 6 de junio el Gobierno aprobaba el anteproyecto de ley de la reforma educativa que pretendía acabar con la selectividad para el 2017. Veamos qué opinan los estudiantes pocos días antes de enfrentarse a una de las pruebas que más influirá en su futuro académico y profesional. Es útil para ver el nivel de cada uno, ¿no? También depende de los colegios en los que has estado, lo que te han enseñado durante estos 2 años de bachillerato, pero, hombre, es que no es que sea útil, sino que tienes que sacar la nota que te pide tu universidad o no, yo creo, ¿no? A mí me parece que está bien en el sentido de que tienen más competencia eso con otras comunidades, pero también si no entras en una universidad tienes que ir a otra, no sé, un poco lioso en ese sentido y no sé, creo que también la selectividad ha funcionado muchos años, no entiendo por qué cambiarlo ahora. Selectividad no tiene por qué ser necesario para entrar en algunas carreras,
¿sabes? Sino más bien hacer un examen específico según en lo que tú vayas a entrar, en algo que tenga más que ver con lo que tú quieras estudiar y no tener que estudiar algo tan general y tan amplio. Que creo que es una prueba que te aprendes unos contenidos para un examen y que esa prueba no vale nada porque verdaderamente no mide tu nivel, o sea, tu nivel de capacidad, sino que mide lo que te estudies, ¿sabes? Y luego que corrigen con un criterio que no es el que yo pienso que está bien. Hay otro asunto que yo quiero lanzar en la mesa. Estamos hablando de 200.000 alumnos en España, 40.000 en Andalucía y 10.000 sevillanos. La memoria es lo que se está al final poniendo encima de la mesa, mientras que sabemos, y con un antropólogo, con un abogado, profesor de Derecho Internacional y con periodistas encima de la mesa, sabemos que las habilidades que luego se necesitan y se demanda en un mercado laboral para hacerte un hueco no tienen nada que ver con la capacidad que tengas de memorizar los ríos de España o los pensadores, etcétera, etcétera. Estamos intentando analizar con criterio decimonónico habilidades y necesidades de un mercado del siglo XXI. Yo creo que sí, que esa es la realidad. Esa es la realidad porque precisamente yo creo que son de los temas en los que puede acertar la LOMCE, ¿no? Si nos vamos al artículo que se modifica y que es la base del decreto que ha comentado Carlota, que se ha promulgado recientemente, se dice que en cierto modo se debe partir del principio de confianza de lo que bien dice el centro de secundaria. Si usted lo ha evaluado correctamente, en estas competencias las tiene. Ahora, en relación con el acceso a la universidad, ténganse en cuenta, como ahora dicen los pedagogos, modernamente otras competencias, otras habilidades diferentes a la puramente memorística, porque la puramente memorística no añade nada sobre lo que ya se trae, ¿no? Entonces ahí deja un margen relativamente abierto. El problema está, como yo decía antes, que sigue habiendo una dispersión, una ruptura total del sistema en todo el territorio nacional, que eso plantea problemas muy graves para una persona que quiera acceder a una universidad en más de una provincia, que eso es lo que no se aborda. Y os lanzo otra pregunta más. ¿Podría ser la solución que todas las universidades de medicina o de periodismo del territorio español marcaran las mismas pruebas de acceso? De hecho, medicina ya lo ha estado barajando. Según lo que yo tengo entendido, las distintas facultades de medicina de España han intentado o se han reunido buscando ese consenso para establecer unos criterios comunes, pensando en que este Real Decreto se iba a aprobar. De todas maneras, no deja de ser un poco chocante que el Gobierno plantee este Real Decreto, fije un calendario cuando hay de por medio unas elecciones generales, unos resultados electorales que evidentemente no se sabe cuáles son, y que el primer escalón de esta reforma de acceso a la universidad, que es la LOMCE, solo ha estado aprobada por el PP, por lo tanto eso ya establece un marco de que la cosa no es ni muchísimo menos segura. Es decir, volvemos a estar en esa incertidumbre, en esos titulares de prensa de vamos a reformar la universidad, vamos a generar esa empleabilidad, pero por medio lo que hay son elecciones generales, por medio lo que hay es una ley que solamente ha sido aprobada por el PP, por lo que si hubiera una modificación de un nuevo panorama político, un nuevo partido político en el Gobierno, probablemente esa ley sería derogada. En fin, no deja de haber millones de lagunas, millones de incertidumbres, que eso no contribuye a asentar un modelo educativo, es justamente lo contrario, ¿no? Incertidumbre es la palabra clave, sobre todo con respecto a las pruebas específicas de las universidades, porque todavía no se ha establecido si van a ser méritos propios, si van a ser entrevistas, si van a ser qué tipo de pruebas cada universidad. Y no solo eso, sino también en el sistema de becas, por ejemplo, tenemos una parte general que se asigna y una parte específica, una parte variable, que nadie sabe cómo se hacen esos cálculos de porcentaje, con lo que decía la incertidumbre es una de las claves de esta nueva LOMCE. Ahora, yo volviendo al tema de la prueba y de la memoria y de las nuevas capacidades. Primero, la universidad es la universidad, ¿no? Es un centro de formación de personas, la universidad sirve para organizar la mente y adquirir unos cuantos conocimientos. El resto se van adquiriendo y uno cambia de actividad a lo largo de su vida muchas veces. Es decir, que el problema no es ese. Los estudiantes que han hablado sobre el tema de la prueba, claro, ellos están ahora muy preocupados con el tema de la memoria y eso, pero hay un error en ese planteamiento. Primero, la memoria hay que ejercitarla. Hay una realidad. Uno de los grandes problemas de nuestros niños, de nuestros adolescentes, en la comprensión, por ejemplo, de la matemática, es que los maestros ahora
no, claro, está mal eso de fomentar la memoria, ¿no? Está mal, eso ya no se lleva. Esto es como ser marxista o aquella película, ya no está de moda practicar sexo, ¿no? Ya no está de moda la memoria. Bueno, pues la memoria es fundamental, la agilidad mental es fundamental para poder trabajar. Cuando a nosotros de pequeños, y yo lo he hecho con mis hijos y con algunos sobrinos y eso, nos enseñaban a sumar, venga, ahora de 3 en 3, 3, 6, 9, sigue, y ahora para atrás. ¿Y eso qué es? Sencillamente agilidad mental. Y después te estudiabas unas cuantas cosas y tenías reglas mnemotécnicas y aprendías, y todo eso te va creando un pozo, pero la memoria es importante y ejercitar la memoria es importante, es importantísimo. Primera cosa. Y segunda está la cuestión de la comprensión. Yo insisto, toda la formación solo consiste en 2 cosas. En comprensión verbal, comprender, porque uno tiene que comprender cuando es estudiante el discurso de un profesor, que muchas veces no saben hablar, ¿no? Pero tiene que entender el discurso de un profesor o entender un texto, comprensión verbal, y capacidad de expresión verbal, porque uno después lo va a examinar al estudiante y el estudiante escribe en un papel lo que sabe. Y ya está. Entonces, podríamos acabar la selectividad diciendo, ustedes van a recibir una conferencia. Nosotros la hacíamos en Preu, en la selectividad de Preu había una conferencia, la famosa conferencia que después se sustituyó por un texto escrito. Una conferencia de lo que sea. Usted toma apuntes de la conferencia y después redacta la conferencia. Eso era. ¿Y qué trataba eso? Aparte de que había que saber muchas matemáticas. Pues trataba de saber, sencillamente se trataba de saber si tú eras capaz de comprender el discurso de aquel profesor, era un profesor de Derecho, de Biología, de lo que fuera, que hablaba de un tema. Y si después eras capaz de tomar apuntes, tomar unas notas, y después eras capaz de volcar eso y de expresarte. Y esa era una prueba fundamental. A lo mejor basta con eso, y con 3, 4 cosas más que tenga que saber, pero yo creo que hay un error, eso de los pedagogos son muy peligrosos, en otro titular, los pedagogos son peligrosísimos. Yo lanzo y me planteo, ¿para ser informático hace falta esa habilidad o se requeriría otro? ¿Para ser periodista nos vale con que tenga un 8,5 de nota media o necesitarías tener una capacidad de empatía con la otra persona para saberla escuchar y saber interpretar eso? Sí, lo harás después cuando seas mayor. ¿O no? No. O salen, si no has aprendido, porque también es verdad que te salen muchos chicos que son universitarios, que acaban de terminar la carrera y que se pasan por aquí y no son capaces de escribir, no son capaces de ponerse delante de una cámara y no son capaces de ponerse y contar qué están diciendo simplemente porque además le tienen miedo a la comunicación. ¿Cómo se puede ser? Se dediquen a otra cosa. Es decir, entonces, ¿para qué nos hemos gastado el dinero en armarlos como universitarios? En ese caso es el mercado el que criba, claro, ¿no? El que hace la criba, no lo hace la selectividad. Hemos perdido dinero y tiempo. Es que no sigue costando. No haber entrado, porque o haberte ido. No. Hay un error, perdona, yo voy a seguir ocupando espacio, pero hay un error en el modelo educativo español. La universidad, en Alemania hay 2 clases de universidades, o 2 clases de centros. La universidad donde se estudia el trivium y el quadrivium, es decir, matemática, física, derecho y ciencias sociales, y poco más. Y las universidades técnicas, lo que aquí eran las politécnicas, arquitectura, economía, informática, ingeniería, no sé qué, es decir, las carreras técnicas, que se aprende a hacer cosas, en la universidad se aprende a pensar, pero es que aquí, en este país, las bellas brochas se convierten en facultad. Es decir, convierten en facultad las bellas artes. Pero usted sabe lo que es eso de un doctorado en pintura. Pero por favor, doctor en pintura. Pero usted me quiere decir a mí eso qué es. Y esto fue el cambio de las escuelas de bellas artes magníficas, donde para ser profesor lo que había que ser es un magnífico maestro y un magnífico pintor, o escultor o lo que sea. Y los convirtieron, es decir, la Universidad Española es un desastre. Entonces, todo eso, estudias periodismo y sales y no sabes escribir, pues allá tú, no haber perdido el tiempo, o has tenido profesores muy malos. En todo caso, con lo que plantea nuestra coordinadora, yo creo que se está suscitando quizá un problema más de fondo, que es cómo se está formando en el grado. Ahora es muy buena ocasión, cuando han concluido ya las primeras promociones, si no la segunda, al menos las 2 universidades públicas de Sevilla, de preguntarnos cómo estamos formando. Ese proceso nosotros lo estamos haciendo en la Olavide, hemos hecho la transformación formal, estructural, adaptándonos a Bolonia,
con sus cosas buenas, que en nuestro caso yo entiendo que han sido muchas, y con sus defectos, que tenemos que pulir. Pero ahora nuestra gran pregunta está siendo esa es el gran debate de la reflexión en la casa. Y en eso habría que haber aprovechado que Bolonia permite un incremento sustantivo, importante, de la carga teórica y la conexión del propio grado con el mundo universitario. Nosotros la primera impresión que tenemos es que hemos avanzado mucho respecto de las antiguas licenciaturas y diplomaturas, porque el alumno sale mejor preparado en la práctica, en competencias y en habilidades. Eso lo estamos notando, y lo notamos por lo que nos llega del mundo de la empresa. Pero tampoco se puede olvidar, yo lo digo a mis alumnos con mucha frecuencia, y coincido con mi querido colega de la Universidad de Sevilla, que lo más práctico que hay en la vida es saber la teoría. Porque quien tiene una buena teoría en la cabeza y una cabeza organizada, resuelve siempre bien la práctica. El que no tiene una buena formación teórica, que le falta el andamiaje mental, ese siempre tendrá problemas para resolver la práctica. Entonces, en el equilibrio es donde tenemos que encontrar lo que debe de obtenerse del estudiante de nuestro tiempo. Mónica, tú que estás todavía inmersa dentro del sistema universitario. Escuchaba las palabras, yo no estoy de acuerdo en el cambio con licenciatura y grado. Realmente se prometió grupos más reducidos, mayor número de prácticas, más involucración del profesor con el alumnado, mayor número de horas no tan teóricas sino aplicadas a la materia que se esté dando. No, realmente no se está haciendo efectivo. Las clases están siendo las mismas. Simplemente para la asistencia, para el control de asistencia se pasa un parte de firmas, pero los grupos siguen siendo de más de 75 personas y seguimos saliendo a la calle unos 300 periodistas al año, que es algo que el mercado no puede asumir. Y ya no digo que eduquemos de cara enfocado al mercado, que el mercado tenga una marca propia dentro de la facultad, pero no podemos educar de espaldas al mercado porque es a donde van a salir realmente los estudiantes y esos trabajadores de futuro. Pero entonces habrá que poner exámenes para seleccionar más, es decir, habrá que poner el número clausus más chico o poner más dinero. La enseñanza española quiere tener niveles de calidad de país desarrollado con fondos de Ruanda, Burundi. Y así no se puede. La implantación del plan Bolonia es una estafa. Es una estafa en toda regla. Esto lo sabe mi querido colega, ¿no? Sin que cueste un euro. Esto siempre coste cero. Imposible. Ahí ocurre que se hizo una previsión teórica de implantar Bolonia cuando vivíamos una época, digamos, de bonanza económica. Exacto, y la realidad es que cuando ha llegado a aplicarse, pues el cambio se puede olvidar. No se puede olvidar que se planteó en la época de bonanza económica. Ya entonces era coste cero. Pero aún así lo importante... Entonces era coste cero ya, yo era director de departamento entonces. En mi opinión, lo importante de Bolonia es el espíritu, que es lo que yo creo que algunas facultades, algunas universidades no han sabido captar. Y han transformado formalmente la estructura previa sin adaptarse a la realidad. Porque nosotros, por ejemplo, en relación con lo que está comentando nuestra querida alumna, nosotros hemos hecho un cambio radical en el número de alumnos y no hay asignatura en la Universidad de Pablo Olavide que tenga menos de un 30% de carga teórica, menos, y las hay hasta del 80%. Eso antes no existía. Y eso está conectado además con una serie de planes formativos al final de la carrera que conectan perfectamente con... Yo lo he notado. Yo estoy dando este año último curso de licenciatura y primer curso de grado, en este caso doble grado. Alumnos idénticos de Derecho más Administración y Dirección de Empresas. La diferencia entre uno y otro es fundamental. Fundamental para bien en relación con el de grado. No es que el otro sea malo, pero lo es para bien. Aquí lo que sí hay un factor añadido, y tú lo has planteado muy bien, que es que ahora mismo las carreras están orientadas en función de las salidas profesionales. La crisis demuestra que hay carreras que se han hundido. 10.000 periodistas están en la calle con esta crisis. O arquitectura. Hoy no se construye. De hecho, el consejero Sánchez Maldonado planteaba incluso el posible cierre de la Facultad de Comunicación, algo que me parece increíble. ¿Qué ocurre? La otra pregunta que yo les lanzo, y lo dejo aquí porque se nos va acabando el tiempo y yo al menos tengo muchas preguntas y las redes sociales están además que arden. ¿Estudiar una carrera solo y exclusivamente tiene que tenerse en la cabeza para ejercer de esa profesión? O lo que quiero plantear es, se está planteando, y lo decía el profesor Zamora, que una carrera universitaria te construye la cabeza para pensar y entender. Vamos a intentar que sea así, ¿vale? Para pensar y entender el mundo. Con lo cual, aunque no consigas colocarte de periodista, arquitecta, etcétera, esa carrera universitaria y esa manera de entender y comprender el mundo te valdrá como madre, como esposa, como amiga y como ciudadana. Con lo cual sigue siendo una inversión interesante en la sociedad. ¿O estoy diciendo un disparate? No, mucho menos. Pero, ¿sabes cuál es la carrera, una de las carreras que está exigiendo mayor número, media de esta que ahora hay sobre 14 o lo que sea? El doble grado en física y matemática. ¿Sabes cuál es una de las carreras con menos paro en España? La de física. ¿Por qué?
Porque un físico es un tipo con una cabeza muy bien organizada y es capaz de trabajar en muchísimos sectores, porque su cabeza está muy bien organizada. Ahora mismo, el otro día, en un reportaje en la televisión, decían que una chiquita que quería entrar en el doble grado de física y matemática, también hay que estar loco, pero que no sabía si iba a poder porque exigían una nota de corte de no sé cuánto. Y eso es porque estudiando matemáticas y física tienes una cabeza muy bien organizada y después te dedicas al derecho, a la ingeniería. Tú haces ese grado, que además ese ha sido otro error, pero no vamos a hablar de eso, haces ese grado y después haces un posgrado de lo que quieras. Y después trabajas en el sector que quieras. El sector de las inversiones económicas, del mundo financiero, el mayor número de empleados de las grandes empresas de inversión, estas que nos traen fritos con las primas de riesgo y eso, no son economistas, son físicos. Físicos, las grandes unidades donde piensan en el mundo de la inversión están formadas por físicos, no están formadas por economistas, que no saben nada, ¿no? Todo el mundo lo sabe. En cualquier caso, la oferta académica, la oferta de las universidades, eso el consejero sí acierta mínimamente en eso, aunque creo que se explicó bastante mal, pero creo que sí acierta en la necesidad de regular esa oferta. Pero esa oferta no se ha regulado bien, porque aquí en Andalucía no se piensa a largo plazo por parte de las universidades y todas han querido tener periodismo y todas quieren tener derecho y todas quieren tener filología, aunque haya una distancia de 90 kilómetros. Y eso es una absoluta ridiculez. Y comunicación audiovisual. Ridiculez. Y publicidad, pero... Eso es una auténtica ridiculez. Lo que no se puede decir es que ya no se puede estudiar periodismo porque en el mercado no hay salida para los periodistas, porque eso tampoco es cierto, porque el periodista también tiene la cabeza muy amueblada para hacer otros muchísimos trabajos. Sí, así, venga, ardiendo. Chantal de la Cruz, ¿qué nos dicen en las redes sociales? Bueno, el debate la verdad que está muy interesante, pero tenemos un debate paralelo en las casas de nuestros telespectadores. Por ejemplo, Lucía dice: me gustaría decir que hay jóvenes muy preparados, mucho mejor que nosotros y estrellados, sin embargo. Carmen dice: las notas de corte dispersan los gustos académicos de futuros trabajadores de nuestro país. Los nervios y la presión de la selectividad acota el desarrollo de las capacidades. El acceso a la universidad debe ser fruto de estudio continuado y una prueba que condiciona el saber. Y por último nos dice que la selectividad condiciona también un segundo de bachiller agonizante. Ahí, si me permite, yo creo que habría un consejo que dar a los que mañana se examinan de selectividad. Nosotros tenemos un programa, yo personalmente he ido entre 15 y 20 centros de bachillerato a lo largo de este curso y a los alumnos les explico cómo elegir carrera y universidad, lo primero. Y eso no es una elección caprichosa de una tarde, sino que forma parte de una estrategia amplia donde hay que establecer una serie de pasos y que eso conduce. Y el primer criterio es siempre la vocación, siempre. Si a uno le gusta la filología árabe, será el mejor filólogo árabe que hay en España, el mejor catedrático. Si a uno le gusta la geología, será el mejor geólogo, pero si no lo hay, recomendamos siempre titulaciones versátiles. Ahí es donde se disparan las notas, que decimos, esos dobles grados, donde uno, bueno, a mí no es que me guste especialmente tal titulación más la otra, pero sé que después estoy comprando con el esfuerzo el acceso a un puesto de trabajo importante. Ahí es donde se disparan las grandes notas, las dobles titulaciones, las de Derecho con el mundo de empresa, en parte también con Ingeniería. En cambio, Medicina va aparte. Medicina es puramente vocacional y también por eso tiene una nota de acceso muy alta. Entonces, cuando termina la selectividad y haya que elegir de aquí al 25, que es el momento en que hay que comenzar a utilizar la herramienta de la Junta de Andalucía, pues ahí es donde debemos recomendar que se pregunte a gente senior, a gente junior, que se hagan un estudio de campo importante, que se tenga una estrategia de acceso al mundo. No consiste en la tarde antes con la pandilla, llamarse todo, y tú que vas a elegir, pues yo me apunto contigo. De todas maneras, hay universidades muy malas, ¿no? Que, por ejemplo, Harvard, ¿no? Mala, una universidad que así de... Ahí no se estudia como aquí, uno entra en primero del grado y ya hace el grado en publicidad, en comunicación audiovisual, en historia antigua, no. Es decir, los estudiantes ahí, primero tienen el grado, son 3 años, no son 4 años, son 3 más 2. Aquí hicieron el 4 más 1, que es otro horror, ¿verdad? Pero bueno, en eso estamos. Pero se hace un grado en ciencias, con una concentración, es decir, una optatividad en tales materias, pero tienen una formación general, un grado en humanidades o un grado en ciencias sociales, pero es muy amplio, con una concentración en alguna cosa. Y ese problema de la elección de la carrera
se pospone al posgrado, al máster. Y en el máster es cuando uno se especializa. Y lo primero que ha hecho es recibir en 3 años una formación muy amplia, que incluye idiomas, que incluye, a veces está estudiando un grado en ciencias, pero a la vez está estudiando literatura española. Es decir, están formando la cabeza. Ese es un modelo magnífico. Y sin embargo aquí vamos cada vez a una especialización mayor del estudiante desde primero. Error craso. El ciencias en España era el selectivo de ciencias y se estudiaban 3 años de ciencias. Y después, cuarto y quinto eran matemáticas, biología, física, lo que fuera. Aquí no. Entonces, los modelos buenos se los han cargado, los han arruinado. Y plantea al estudiante la dificultad esa de elegir desde primero ingeniería aeronáutica. Pero bueno, primero ingeniería y después, o técnicas así, y después ya en cuarto y en quinto te especializas en lo que sea. Aquí no, es una cosa tremenda. Solo medicina lo hace. Medicina hace esa formación genérica y después hace la especialidad. Y entonces, con ese sistema se evitarían muchos de los problemas de la elección. Un estudiante hace ciencias sociales o hace derecho, economía, cosas, y después se especializa en cosas. 11:30 de la noche, como el que no quiere la cosa, lleváis casi 50 minutos hablando, que luego es que el profesor Zamora me riñe porque dice que llevamos mucho tiempo hablando. Entonces, casi para ir concluyendo, empiezo contigo, Carlota. La selectividad, el fin de la selectividad en el caso hipotético de que eso sí ocurriera, porque estamos hablando de 3 años todavía en el horizonte, ¿cuál sería el fundamental logro? Es decir, ¿cuál sería su gran virtud y su gran defecto en el caso hipotético de que se diera? Yo las virtudes las veo pocas virtudes. Yo creo que ese modelo de selectividad que nos proponen, si no está mejor definido y no hay un control de los poderes políticos, de los poderes públicos en este caso, de cuáles son los criterios con los que se acceden, a mí me parece que ese modelo no garantiza la igualdad de oportunidades y, lo que es peor, no es un modelo transparente, que es a lo que debemos tender, a un modelo bastante más transparente de acceso. ¿Luces y sombras para ti? Luces, poquitas. Sombras, si grave es la situación económica que tenemos y la crisis, más grave es que tú le preguntes a un chico de 17, 18 años a qué se quiere dedicar, qué quiere ser, y que te responda, depende de lo que saque en selectividad. Porque equivocarte a la hora de elegir una carrera puede suponer equivocarte a la hora de elegir un estilo o una forma de vida. Qué bonito, me ha emocionado. Pero lo digo de verdad, porque es que yo me lo planteaba y yo decía, si no soy periodista no sé qué voy a hacer. Abogado me hubiera gustado también, decano. Creo que la selectividad tiene la ventaja de sostener un sistema coordinado de acceso a la universidad. Insisto en que debería de ampliarse y unificarse para todo el Estado, pero tiene el inconveniente, como se ha puesto de manifiesto, que sigue siendo una prueba antigua, una prueba que no va con los tiempos modernos de la obtención de las competencias que se requieren del estudiante de la universidad. Pues yo me pongo en contra. Es decir, lo que pasa es que esto así, aislado, no tiene sentido. Ya hablaba al principio del modelo. A mí me parece muy bien que haya una prueba genérica donde se da el placer, digamos, y después los estudiantes acuden a las universidades a donde... ¿Qué es lo que plantea eso? Plantea la real competencia entre universidades. Es decir, en vez de ofrecer 25 grados, o 30, o 60, o 200 grados, como lo ofrece la Universidad de Sevilla, que es una locura, tú te haces muy bueno en esta cosa, en esta cosa y en esta cosa, y los estudiantes competirán por entrar en esa universidad. Así es como funcionan las grandes universidades del mundo, seleccionando a los estudiantes en unas pruebas, y los estudiantes entran. Entonces, para un estudiante, entrar de nuevo, vuelvo a una universidad mala, entrar en Harvard, aparte de que si eres rico, ¿verdad?, si eres hijo de alguien que es donante de esa universidad, entonces te va a meter, pero en general, entrar en esa universidad significa superar una prueba y pasar a ser miembro de una universidad de la élite. Y las universidades, frente a lo que decía mi querido Vicente antes, eso forzará a las universidades a competir entre sí. Es decir, a tener realmente buenos cuadros de profesores, a tener buenos investigadores, a tener buenos departamentos, a ser realmente universidades competitivas. Esto de que los políticos entren, los políticos por favor que no entren mucho en esto, que cada vez que entran enmerdan, ¿no? Pero ese sistema es bueno.
Lo que pasa es que así aislado no vale para nada. Bueno. Tiene que estar en un marco, en un modelo, ¿no? 11:30 de la noche, como estábamos diciendo. Chantal de la Cruz, luego cierro contigo, pero antes tengo a mi compañero Mario Daza en un acto en el que se ha premiado esta noche a esta casa con el distintivo de Empresas con Corazón. Lo ha otorgado Cáritas y para el Correo de Andalucía, en toda su amplia gama, es un honor. Así que Mario Daza, muy buenas noches. Elizabeth, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hace tan solo unos instantes que Cáritas Diocesana ha querido reconocer la labor de una treintena de empresas que colaboran con ellos en su principal objetivo, ayudar a las personas que lo necesitan. Unas 70.000 personas se ayudaron solo en el año 2013. Entre estas empresas con corazón está el Correo de Andalucía, al que se ha querido reconocer por colaborar con estos proyectos y actividades sociales que emprende Cáritas. El director del Correo, David López Royo, y el presidente del Grupo Morera y Vallejo, Antonio Morera, han recogido este galardón de manos del director de Cáritas, Mariano Pérez de Ayala. Si te parece, volvemos a vivir ese instante en el que recogíamos un pequeño gesto, pero lleno de valor y lleno de sentimiento, por lo que supone ayudar a las personas que más lo necesitan. Continuamos en este marco incorporable del Palacio Arzobispal. Estamos con el director del Correo de Andalucía, David López Royo, que junto al presidente del Grupo Morera y Vallejo, Antonio Morera, ha sido el encargado de recoger este galardón otorgado por Cáritas. David, es un pequeño gesto, pero sobre todo de un valor incalculable, ¿verdad? Es un gesto con corazón, y siendo con corazón, pues es un gesto que nos compromete al Correo de Andalucía y a todos que hacemos posible el Correo de Andalucía para seguir apostando por la solidaridad y por la justicia social y por el bien común. Han sido muchas entidades, una treintena de entidades, organizaciones que han recibido este pequeño reconocimiento. El Correo de Andalucía ha sido el único medio de comunicación que lo ha recibido. ¿Qué puede hacer hoy en día en esta sociedad, a estas alturas, con lo que requiere la sociedad por parte de todos, el compromiso, un medio de comunicación en favor de los que más lo necesitan? Bueno, pues el presidente de Cáritas Sevilla nos lo ha dicho con toda claridad. Y escuchando a esta entidad que tiene más de casi 60 años, creo recordar, y está reconocida, pues él nos dice que un medio de comunicación tiene la posibilidad de informar positivamente, ha hablado de esperanza, de confianza, de compromiso. Entonces yo creo que un medio de comunicación, desde luego el Correo de Andalucía sí queremos que sea, pero yo pienso que casi todos los medios o prácticamente todos los medios lo que verdaderamente quieren es informar con coherencia, con visión de esperanza, con compromiso e intentando ayudar a la sociedad a construir el bien común. Bueno, pues muchas gracias, le damos las gracias al director del Correo de Andalucía, David López Royo, que nos ha atendido poco después de que terminara este acto. Elizabeth, muchas gracias, te dejamos con la lupa, con este debate tan interesante que estáis teniendo sobre la selectividad y sobre todo mandarle un abrazo y ánimo a todas esas personas que van a empezar a examinarse a partir de ahora. A partir de las 8:30 de mañana. Qué nervios. Yo recuerdo perfectamente el día de selectividad, de verdad, y esa ilusión cuando me dijeron, estaba yo encantada. Chantal de la Cruz, ¿recuerdas tu selectividad o no? Yo la verdad que la recuerdo con muchos nervios. ¿Sí? Estaba muy nerviosa, pero bueno, conseguí la nota para acceder a los estudios que hice y muy contenta, yo claro que sí. ¿Qué nos dicen en las redes sociales ya para cerrar este debate? Bueno, pues para cerrar tenemos dos últimas valoraciones. Por ejemplo, Lucía dice: está usted equivocado, señor Zamora, las humanidades, la historia del hombre y del arte no son un doctorado en pintura. Y Jorge Filter, por ejemplo, nos dice: el grado de Bolonia es una completa estafa. Por ejemplo, en Derecho son todo perjuicios. Nos despedimos hasta la semana que viene y recordamos que la lupa no acaba aquí y que tenemos el Twitter y el Facebook habilitados para que comenten y para que nos propongan cualquier tema. Necesita por responderle, no ha dicho eso. Yo no he dicho eso, he hablado de las bellas artes, no de historia del arte, que es distinto. Yo me acuerdo también de la selectividad. ¿Sabes de qué me acuerdo yo de mi examen de la selectividad? Que había un bedén en la puerta de la Facultad de Ciencias, que ahora es la Facultad de Filología, y si no entrabas con corbata no te dejaba pasar. Bueno, eso en alguna otra empresa también se empieza. Los varones teníamos que entrar con corbata. Yo sudaba en ese aula magna de la Facultad de Ciencias, lo más grande, en el mes de junio, con la corbata y la chaqueta puesta, y así te tenías que examinar. Profesor Andrés Rodríguez, ¿cómo recuerda usted su selectividad?
La recuerdo como un trámite. En aquel momento no había la demanda de carreras que había ahora, ni muchísimo menos la oferta. Entonces era un trámite porque se entraba a lo que se quería. No había esa competitividad que hoy sí hay. Y hoy, en cambio, está vinculada a la selectividad, a la nota de acceso, a la carrera y la carrera al puesto profesional. Mónica. Hace poquito, hace 5 años, en Extremadura, en Badajoz, y hay un consejo clave que es que no repasen en voz alta con los compañeros, porque empiezan a dar datos diferentes, empiezan a dar fechas diferentes y eso termina siendo un lío. Tranquilidad y al toro. Yo nerviosísima, como casi siempre para casi todo, muy nerviosa. ¿Alguien llevó chuletas o nadie? Yo no. ¿Nadie? Oh, yo que va, yo malísima para eso. En cara del profesor Zamora mirándome. Yo tampoco. Vamos a dejarlo para otras confesiones. El miércoles que viene continuamos aquí en La Lupa. Son ya muchas también las hermandades del Rocío que están acercándose. Mañana jueves terminaremos de dar también información de esas hermandades de Sevilla, Triana, que ya entran de nuevo aquí en Sevilla. De momento les anticipo también por lo que estaba comentando mi compañera Chantal de la Cruz, esa @lalupactv, que para el próximo miércoles el debate de La Lupa va a estar en torno a la figura de Felipe VI, la idoneidad o no del referéndum, república o aceptación de la monarquía parlamentaria. De todo eso hablaremos en la próxima Lupa del próximo miércoles. Mientras tanto, que sean felices. Ha sido un placer. ¿Vale? Venga, hasta luego.